¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Nación aquí en el edificio anexo de diputados, enfrente del palacio que habitualmente ven en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y me acompaña hoy y está a mi izquierda y a la derecha, si nos están viendo, en su temporada 34 como cronista parlamentario, el señor Leo Fredes. ¿Cómo le va? Cantando, ¿qué tal? Me lleva bien la contabilidad. Sí, sí, la verdad, la trayectoria impactó Sí, ayer, impacta. quedaron todos, los saludaban cuando salían, Sí, mirá. siempre me el está tipo esperando la gente a la salida. te está esperando la Los gente. que no saben es el anexo C, por las dudas, por si quiere venir algún otro a saludar. Claro, yo lo vi adentro del edificio, no vi Claro. afuera, no sabía que afuera también lo esperaron. También, sí. Bueno, no sé si 34, pero temporada 2021, tiro así, me animo, ¿eh? Señor Martín Bravo me acompaña hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Dije bien? No tengo la cuenta. Tuve alguna pausa, pero bueno, sí, ya son también varios años. 2009 en realidad, ¿no? 2008, 2009. 2008-2009, pero no fue continuo, pero bueno, sí. Bueno, igual... él tampoco, pero nosotros contamos bueno. del inicio. Claro. Entonces sí. Además siempre uno está conectado, por más que no esté... No, sí, pero todo desde el el tiempo, inicio estamos en sí. 18 y 19, ¿no? No, 16 y 7, claro. Sí, claro, 18, 2009 que te tenemos acá, o sea que, bueno, mucha La 17. experiencia, porque como verán... ¿Cantando? ¿Cómo? ¿Cuándo llegó? 2010 más o menos. 2010, o sea... Después del conflicto con el campo. Después, exactamente después. De hecho, ahora se está debatiendo la reforma de la ley de glaciares. Con el Grupo A, ¿no? 2010. Exacto, 2010, Grupo A. Ahí el señor Bravo era una de las cronistas estrellas del diario Clarín, el cronista estrella, venimos a decir, el que todos leíamos en el papel, ahí, ¿o no? Él ya... Y el señor Fredes era Telam, Claro. que eran los que estaban en todas las comisiones. Consumíamos. De sus cables, claro. Sus cables. Bueno, tengo una jornada con expertos hoy y también tengo los títulos del día. Modernización laboral. La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió ayer con los jefes de las bancadas dialoguistas del Senado. Emergencia nacional en discapacidad. El gobierno reglamentó la ley. Había un fallo de la justicia que obligaba a cumplir el decreto 84-2026. Ley de glaciares. Crece la expectativa por el inminente debate de la reforma impulsada por el gobierno. Bueno, varias cosas. Se confirmó hoy que hay un pedido, lo que hay formalmente es un pedido, o sea, el bloque de la Libertad Avanza y los bloques de lo que se conoce como oposición dialoguista, esto es PRO-UCR y partidos provinciales, le dieron una nota en el Senado de la Nación a la vicepresidenta Victoria Villarroel pidiéndole sesionar el próximo miércoles para tratar la reforma laboral. Es la vicepresidenta la que tiene que convocar formalmente y ponerle una hora. O sea que eso todavía no ocurrió, seguramente esto se resuelve en una reunión de labor parlamentaria, pero el miércoles va a haber sesión por reforma laboral. Ahora, Leo, no está incluido en ese pedido la ley de glaciares, ¿no? Sí, te decía ayer, incluso ayer estuvimos en los pasillos del Senado esperando esta reunión de Patricia Bullrich con los senadores dialoguistas y allí se decía cuando salieron que posiblemente ley de glaciares iba a estar incluida en el temario. Los diputados también de la Libertad Avanza que tuvieron una reunión de bloque en la tarde de ayer, cuando salían decían, bueno, seguramente venga la ley de modernización laboral, como le dice el gobierno, junto con la ley de glaciares. Finalmente, más allá de estas especulaciones oficialistas, no está en el temario. Bueno, esto en realidad es un pedido que le piden a la vicepresidenta traten este tema. Puede incluirse después, porque la sesión no fue convocada, pero no está mostrada la voluntad del oficialismo y de la oposición, llamamos dialoguista porque es la que habla con Bullrich. La realidad es que me da la sensación de que el oficialismo en el Senado quiere ir paso a paso, ¿no, Martín? Sí, es posible. La oposición dialoguista, al acompañar un pedido de sesión, casi que queda cerca del nivel de aliado del gobierno, ¿no? Estaba pensando eso en voz alta, sí. En realidad en voz baja, porque no llega a decir, casi pero... es que está adelantando, más allá de los matices, un acompañamiento, por lo menos al proyecto en general o a parte del proyecto, ¿no? Claro, uno dice dialoguista porque es oposición que dialoga más, pero si sos socio, sos aliado. Lo que pasa es que ya quedas, al firmar una convocatoria de sesión, quedás comprometido casi a decir, tengo que dar quórum. Claro. Entonces, en esta semana, ¿qué posibilidad de negociación hay para que si alguna cosa que no les gusta, digan, no, entonces esto no me gusta
¿Y qué medida tengo? No dar quórum. Entonces, No, doy podés quórum, votar en contra de ese artículo, che. me contradigo, sí, pero si está la posibilidad como instrumento político, primero, de no dar quórum, de no avanzar con la sesión, digo, no, votando en contra le hace, entre comillas, un favor al oficialismo. Bueno, pero me parece que lo que hay, tomo lo que dice Martín, lo que hay es una vocación de estas bancadas de aprobar en general la reforma laboral. Sí. ¿No? También no sería la primera vez que algún grupo minoritario o aliado de algún oficialismo firma una convocatoria a sesión y después no llegó el avión, una descompostura. Está tremendo. Sí, Está pero tremendo. es cierto que ya, Pero ya ponerle quedás la firma, comprometido. Ya claro, estarías dando una marcha atrás que es sí, incómoda. que ¿no? quedaría, que se expresarían los medios, que le costaría rédito político en sus provincias. O sea, estamos en esa instancia. Me parece que hay un par de temas de la reforma que esta semana todavía se tienen que cerrar, sobre todo el capítulo fiscal, que fue un poco incrustado, porque es una reforma laboral, no es una reforma fiscal, y los gobernadores no lo quieren. También hay unas dudas respecto al financiamiento de indemnizaciones. Quizá eso sea parte de un cambio en particular, ¿no? Bullrich dijo ayer, ¿no?, que ya aceptaron, ya el oficialismo, el gobierno, aceptó una serie de cambios. Ahora iba a haber una reunión, en este momento debe estar transcurriendo en Casa Rosada, que también Bullrich iba a llevar... La famosa mesa política, las ¿no? propuestas, claro, de estos bloques cercanos. O sea, Y- Bullrich fue a la Casa Rosada, en este momento está en la Casa Rosada, con las propuestas de los bloques que se dicen dialoguistas y que Martín Bravo rebautizó como aliados rasos. No, no tanto, vamos a ver, pero Vamos a ver, dieron un paso en ese sentido. dieron un paso. Esa propuesta la está discutiendo con Toto Caputo. Sí, con... ayer igual, de todas maneras, ella cuando salió dijo que no lo iba a adelantar, pero que ya habían aceptado algunos cambios, dio por hecho eso. En cuanto al capítulo fiscal, dijo que no, que eso todavía estaba por verse, ¿no? Quedaba por discutirse, dijo. Me da la sensación de, por cómo que se manejó Bullrich en diciembre, que va a gestionar hasta el final los cambios y lo que no se puede le dirá al último. No se puede y listo. Y sale así. Ahí decidirá el gobierno si lo retira Claro. o si se vota y sale negativo, y el gobierno también puede decir, bueno, nosotros fuimos con esto, un sector del Senado no lo acompañó. Eso antes no se veía como que una derrota del gobierno. Ahora me estoy empezando a acostumbrar. Sí, Este sí, principio de como revelación. como pasó a fin de año. Hace 33 temporadas no pasaba Sí, esto, como ¿no? pasó a fin de año, el kirchnerismo lo había usado alguna vez como herramienta en algún proyecto, tendría que fijarme en cuál, pero que la misma derrota le significaba esto que decís vos, el principio de revelación, y ver, bueno, estos son los que no quieren determinada cosa. El gobierno lo usó un poco más, presupuesto a fin de año con algunos de los capítulos. A veces me da la sensación que lo hacen porque no terminan de aceptar que una negociación no tiene continuidad, que se terminó. Claro. Entonces, como sí. que prolongan la negociación y que se quedan en esa situación Bueno, en la cual vamos. llega un momento de que, porque tenés que ser quirúrgico en esto, a ver qué te rechazan, ¿no? El capítulo 11 de presupuesto se rechazaron muchos artículos, Sí. no solamente los que estaban en discusión. Claro, exactamente, pues eso es lo que pasó en esta discusión de presupuesto que vos decís. Durante el periodo anterior al cambio a los 2 años de Milei y algunos cambios en el gabinete, se decía en la primera etapa del gobierno libertario por parte de los opositores, te lo marcaban mucho en los pasillos, incluso referentes de gobernadores, que a veces no tenían el interlocutor. Hablaban con francos y después se encontraban con que otro funcionario decía otra cosa, con que el que tenía que llevarlo adelante no lo terminaba de complementar. Bueno, estos te dicen se empezó a ordenar un poco a partir de esta llegada de Adorni a la jefatura de gabinete, de Santilli en el Ministerio del Interior. Es como que ya hay una línea más clara de diálogo. Bueno, hay que ver si eso sirve. Ahora también está este tema fiscal que tiene que ver con ganancias en el proyecto de reforma laboral, que por allí Patricia Bullrich, desde la presidencia del bloque libertario del Senado, dice una cosa, pero todo queda supeditado a economía. Bueno, uno de los temas que seguramente va a empezar por diputado, no está definido, pero es la reforma del régimen penal juvenil, y ayer la diputada Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza esto decía. La diferencia en un año creo que es lo que vamos a llevar a que tengamos un consenso. Cuanto más personas o cuanto más sectores estemos de acuerdo en la edad, va a ser una cosa importante. La otra cosa es que principalmente nosotros tenemos una mirada a favor de la víctima, es decir, no del autor de un delito. Pero en los menores pensamos que también que son víctimas. Entonces, estos menores tienen que volver al sistema
educarse y ser parte de la sociedad. No puede dejar a un chico abandonado a la vida, a una muerte segura dentro de pocos años. Esto que dicen, no, tenés que dejar, no los podés incluir, no los podés penar, no los podés... Bueno, en los casos de asesinatos de menores, de autores por menores, esos chicos al poco tiempo han terminado muertos. Escuchábamos a la diputada Cecilia Ibáñez, diputada de La Libertad Avanza, hablar sobre el régimen penal juvenil y de este tema preparó unas placas mi amigo personal e hincha de Independiente como yo, el señor Martín Bravo, que ya dijimos es uno de los expertos que tiene la historia del periodismo legislativo y que escuchó, como todo experto y persona que ya empieza a peinar canas, muchas veces hablar de la baja de la edad penal juvenil. Son esos temas que seguramente se te cuelan en los asados. Che, ¿cuándo va a pasar esto? Y vos decís, las veces que lo vi, las veces... Pero aparece que hoy está más cerca que nunca. Así que contame, Martín, ¿cómo lo ves? Sí, así es. Por lo general, cuando hay un caso resonante, ¿no? Conmocionante, en este caso fue el de Santa Fe, el de Jeremías Monzón, asesinado por adolescentes. Bueno, es que a veces el Congreso arranca esta discusión que, como decías, y como sabemos, bueno, nunca llegó a concretarse, a terminarse. En este caso está el escenario propicio como para que avance, como decías, porque bueno, hubo un dictamen ya el año pasado cuando el oficialismo estaba en menor capacidad en cuanto al número, así que se supone que tiene posibilidades de avanzar este proyecto, bueno, aunque hay que ver, todavía va a haber negociaciones, por ejemplo, la edad, ¿no? Aprovecho para usarte como persona que vio esta discusión muchas veces. ¿Crees que nunca estuvo tan cerca como ahora de bajar la edad de imputabilidad? Sí, es posible, porque el último que recuerdo fuerte debate fue durante el gobierno de Mauricio Macri, sí. Pero dentro del propio oficialismo, lo que era Juntos por el Cambio, había diferencias. Un sector del radicalismo se oponía, la coalición cívica también presentaba reparos. En este caso el oficialismo está unificado y tiene sus aliados. Tiene sus aliados, claro. Tiene sus aliados que también, incluso una parte del peronismo hasta no lo ve con malos ojos. El masismo, ¿no? Y el masismo, recordemos, el masismo que nace en 2013 como una extinción del entonces Frente para la Victoria, con Sergio Massa a la cabeza, una de las caballitos de batalla que lleva es el tema de la inseguridad. Es uno de los temas fundacionales de este Frente Renovador masista con ancla en la provincia de Buenos Aires, la provincia quizá, bueno, por volumen, con mayor tipo de delitos, pero en el conurbano donde se siente mucho la inseguridad. Y los masistas en su momento, lo decíamos ayer, habían sacado los integrantes de las comisiones que analizaron este tema durante el año pasado cuando se dictaminó para dejar que haya otros compañeros para no marcar las diferencias que había dentro del bloque. No se sabía que iban a terminar haciendo después en la votación durante claro, el recinto. Esto era por el tema del límite también, claro. Tiene que ver un poco con la edad. Bueno, contame, Martín, sigamos. Sí, incluso más allá del masismo, otros sectores también del peronismo y otros sectores de la oposición reconocen que es un proyecto, digamos, moderado, es un proyecto que en la orientación, ahora lo vamos a repasar, es correcto, como no tienen demasiados argumentos para oponerse. Después aparece la desconfianza sobre si realmente se va a implementar como figura, ¿no? Ahora lo vamos a repasar, pero bueno, harían falta muchos recursos, por ejemplo, para dar el tratamiento a los menores que establece el proyecto. Y bueno, de ahí la pregunta es, el proyecto fija una fecha de implementación de 180 días. En 180 días posiblemente lo que quede es la baja de la edad, pero hay que ver si está todo este dispositivo y todos estos cuidados para los menores en 6 meses. Esa es un poco los cuestionamientos que genera, pero no en sí el contenido de la mayor parte del proyecto. Bueno, como sabemos, el dictamen, vamos a analizar el dictamen, ¿no? Este es el dictamen, no el proyecto. Igual el dictamen se cayó, ¿no? Aclaremos. Claro. El dictamen va a funcionar como base, pero por ejemplo, ya en este punto, el gobierno lo que dice es, no, queremos bajar a 13. Claro. Después, también reconocen que es una edad, es negociable ese punto y podría quedar en 14.
si los votos para 13 no están. Pero bueno, en principio el dictamen lo había fijado desde los 14 a los 18 años este nuevo régimen penal juvenil. Vamos a la siguiente placa que ya entra en el contenido del proyecto, que lo que postula esto que hablábamos recién, ¿no? Que debe el régimen de penas, y por eso no, digamos, prioriza muchas alternativas al encierro, debe orientarse siempre a la educación, resocialización, para que el adolescente obtenga un futuro con integración social, trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Bueno, acá esto posiblemente estén de acuerdo todos los diputados, todo el arco político. El tema es que se cumpla, ¿no? Porque si nosotros vamos al régimen penal para adultos, posiblemente tenga una orientación similar, o sea, que tienda a la resocialización. Buen punto ese, ¿eh? Claro. Buen Pero punto. después, bueno, sabemos cómo... Los niveles de reincidencia son altos. Sí. Entonces, exacto, uno dice, bueno, la resocialización está bien, pero el de 20 también se tiene que resocializar. Ahí, Y si eso no está ocurriendo... Las condiciones en las cárceles son muy complicadas. Claro, y si hay reincidencia, fracasó el sistema. Esa es la verdad. Porque ¿para qué lo va a tener encerrado pagando con dinero del Estado si cuando sale hace lo mismo? O sea, lo único que hiciste fue tener un bache. O sea, obviamente, eso, de eso tienen que trabajar mucho las cárceles y los que eso es el debate que se viene. No te quiero espolear, aunque no vi tus placas, pero los que están a cargo de eso son las provincias. ¿No? Porque los delitos, por lo general, claro. Son delitos provinciales, no son delitos federales, son delitos comunes. Y los que tienen que resocializar son los gobernadores y las provincias que tienen sus cárceles, su sistema judicial, y también son los que aplican el sistema de minoría hoy, ¿no? Claro. Sí, los regímenes penales de menores están a cargo de las provincias, y cada Exacto. uno tiene sus diferentes modalidades, ¿no? Claro. Y lo que hace la ley, como se repite bastante en las discusiones, en los proyectos que se discuten en el Congreso Nacional, es después pedirle a las provincias que adhieran, que reconfiguren su sistema, ¿no? El siguiente punto es que el proceso va a tener, ahí lo vamos a ver en la siguiente placa, va a tener carácter reservado. Se prohíbe la publicidad del nombre del adolescente. Esto es como te pasa hasta ahora, ¿no? Salvo que renuncie especialmente a este derecho, y se prohíbe la publicación de los nombres, sobrenombres, la filiación, parentesco, residencia, bueno, cualquier dato que pueda sugerir la identidad, ¿no? También la exhibición de fotografías y de cualquier otro dato que posibilite su identificación. Hay en el proyecto un resguardo de todo ese tipo de cuestiones. Porque está el tema de con los los menores. antecedentes, Claro. eso también pesaba, ¿no? Entonces, resguardar la identidad, la persona, como para que se pueda cumplir con esto de resocializar, ¿no? Así es. También el encierro establece el proyecto que deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas. Esto es importante pero también genera, bueno, implica recursos y trabajo importante, ¿no? Que haya dependencias acondicionadas bajo la dirección de personal idóneo, y sin contacto. Está prohibido el contacto con personas mayores de edad. Claro, pero ayer, Leo, me consta que hablaba con gente y decían, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿No vas a hacer un pabellón nunca más? Te estoy pidiendo que hagas un pabellón para cumplir una pena. Imaginémonos esto trasladándolos a cualquier pena que se aumentó en algún momento. Se aumenta una pena, en algún momento se aumentó una pena a 25 años. Y capaz que en ese momento hizo falta más infraestructura carcelaria, pero no vinieron los gobernadores a decir, no aumenté las penas porque, o sea, después de eso, ¿no? Sí, algunos lo plantean como diciendo no hay infraestructura para modificar el Entonces bajamos la sistema pena a cero y listo. Claro, pero ya por está. eso, lo que decís vos. Claro, Cero pero para en el caso de cero. los menores se supone que hay que tener un cuidado todavía mayor. En el último punto lo que vamos a ver es que el proyecto trata de evitar el encierro, pero en los casos de delitos graves, lo que dice es, bueno, un instituto abierto puede ser un instituto especializado de detención, o también dice una sección separada de un establecimiento Claro, penitenciario. Es lo que lo que está más a mano, digamos, por lo menos para el inicio. exacto. Este Entonces van a dictamen, terminar en un pabellón aparte. exacto. Este dictamen lo que plantea de alguna manera, hay que ver si se toma esta letra, es tenés que entrar con un proceso penal a una persona de 14 o en tal caso de 13. Tiene que haber un proceso penal, no puede ser que no pase nada. Ahora, ese proceso penal y ese trabajo de resocialización tiene que hacerse con pautas específicas para un menor.
¿Qué tomo? Muy importante lo que acaba de decir Martín, es, ok, para los que dejan de ser menores y tienen 20 años, también el Estado Nacional y el provincial, los provinciales, tienen que resocializar. Y sin embargo... Está en la ley, además. Está en la ley, claro. Y sin embargo, no pasa. Ahora, esto ya es la práctica, ¿no? Leo. Sí. Por eso, digo, hay que ver la infraestructura. Ayer decían los diputados libertarios, algunos a los que los consultábamos, sobre esto de que si hay tiempo en esos 180 días, en esos 6 meses, para adecuar la infraestructura o para avanzar, complementar con esta parte importante de la ley. Y decían que sí, que está, que se pueden obtener los fondos, que hay de dónde tener el apoyo económico para este proyecto y que no va a ser difícil cumplir con eso. No, y aparte muchos decían, estás reasignando partidas para institutos de menores que son bastante lamentables en muchas provincias y que hacen que los menores salgan peor. Bueno, dejá de gastar ahí y hacer un pabellón para que cumplan una pena y que de alguna manera puedan resocializarse. El tema es que tenés que hacer gestión, ¿no? Tenés que mover la plata de un lado para el otro, en este caso en las provincias, ¿no? Tiene que haber provincias, los municipios. En municipios chicos siempre está la disputa de dónde está, porque por allí son zonales en algunos lugares. En algunos casos, claro. Entonces dice, bueno, yo no quiero tener el instituto acá, que lo lleven al partido, al departamento de al lado. Está toda esa disputa también. Bueno, seguramente el oficialismo va a reunirse estos días con los bloques dialoguistas, como le llaman en la Cámara de Diputados, o sea, los que suelen ayudar al gobierno, que en el Senado ya se está hablando de bloques aliados, según la definición de hoy de nuestro compañero, para el tema de la reforma penal juvenil. A ver si este dictamen que acaba de describir en detalle Martín se toma como base, si el gobierno puede tomar como base el proyecto que envió hace 2 años, que por ejemplo tiene otra edad, o si hay un mix. Esto seguramente se va a saber en las próximas horas. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. La bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados, todo lo que pasa acá en el Congreso, empezaron las sesiones extraordinarias el lunes, del 2 al 27 de febrero. Recordemos que el 28 es sábado y el 1 es domingo, y ese día va a venir el presidente Javier Milei a inaugurar las sesiones ordinarias como todos los 1 de marzo, toque día que toque.
está el presidente de turno hablando ante los legisladores del turno, que ahora encima cambian mucho, para contarle qué quiere del Congreso en el presente año. Hoy amanecimos con una noticia que tiene que ver con que el gobierno, a través de un decreto, reglamentó la ley de emergencia en discapacidad, esta norma que fue sancionada el año pasado, que el presidente vetó y que ambas cámaras del Congreso habían rechazado ese veto, o sea que ya era de aplicación inmediata, pero aún así existió un decreto, una resolución reglamentaria allá por septiembre en donde se suspendía, bueno, hubo un fallo de la justicia, el fallo determinó que el gobierno tenía que aplicar la ley de emergencia en discapacidad, tenía plazo hasta hoy para confirmar que cumpliría con el fallo y a través de esta resolución lo que hubo es un compromiso del gobierno de cumplir con la ley que abarca, entre otras cosas, una actualización del nomenclador, o sea, el dinero que se cobra por cada prestación y que surge de fondos solidarios que tiene el propio sistema de salud. No son dineros necesariamente públicos, hay una parte que sí a través de incluir salud, pero después es el propio sistema el que financia la discapacidad y también lo que tiene que ver con una reasignación de las pensiones por discapacidad y algunos retroactivos que van a cobrar los prestadores por lo perdido por la inflación. Hoy hubo resolución entonces del Poder Ejecutivo y se va a cumplir la ley de emergencia en discapacidad. Sobre el año legislativo habló ayer la diputada de la Libertad Avanza, María Cecilia Ibáñez. Se tiene principalmente que las leyes que hemos estado elaborando durante todos los años anteriores salgan. Esta es como una realidad. La reforma del Código Penal es una prioridad porque se ha estado trabajando durante los 2 años anteriores de manera con mucha voluntad. Pero yo creo que por más que seamos 95, se necesita 129. Claro. Sí. Pero están más cerca, por lo menos. Está una diferencia enorme, pero la realidad es esa. Es decir, que el que piense vamos a tener consenso, va a tener un trabajo de campo, la parte del Senado, el Senado con todos los gobernadores va a tener también el trabajo del consenso, los gobernadores van a tener una gran actividad. Esta es la realidad. Y vamos a acompañar al presidente a toda su política nacional que necesite. No hay que aclarar que es de Córdoba, Ibáñez, ¿no? Sí, no, creo que no había que aclarar nada porque lo confirma con cada palabra que pronuncia la diputada cordobesa que, bueno, tuvimos un momento el año pasado, hace casi un año ya en abril, muy divertido al aire porque se estaba eligiendo el Papa y el cardenal argentino, uno de los cardenales, era muy conocido de ella y bueno, la bromeamos de que lo llamara mientras estaba en el cónclave y yo creo que lo llamó, pero no nos quiso decir qué le decía. Bueno, no tenían celulares, pero por ahí entraban y salían. Y tenía después mucha información la diputada. Ya nos va a contar si tuvo datos en tiempo real, pero bueno, en este caso hablando del año legislativo. Uno de los temas extraordinarios es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se firmó a comienzos de año. Un enero muy tranquilo, pero con muchas noticias internacionales, ¿no? Sí. Entre ellas este acuerdo, bueno, todos los acuerdos internacionales que firma el país pasan por el Congreso de la Nación. O sea que esto es para que nos escuche después de cómo firmó esto y después el Congreso. Si el presidente firmó este acuerdo y no tiene aval de Congreso, no puede aplicarse este acuerdo, que es algo que ya en Europa está pasando. En realidad hay un Parlamento Europeo y una justicia común, hay una comunidad que funciona con otras reglas, con poderes subsidiarios, como le llaman. Acá lo hace cada estado, o sea que el Congreso argentino va a debatir los detalles del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Esto va a ser pronto y tiene las placas Leo para contarnos. Antes le pregunto a Martín, pasando extraordinarias, ¿cómo ves el año legislativo para el gobierno, ¿no? Porque ahora es como que se hace un reloj de arena hasta el 27 de febrero, pero ¿qué imaginas Claro, este con año? los temas, con la agenda del gobierno, ¿no? Claro, pero ¿qué imaginas? Bueno, el gobierno tiene que aprovechar y bueno, está en esa línea los primeros meses del año, ¿no? Claro. ¿Cómo es eso? En base a lo que fije el presidente, como contabas,
el 1 de marzo, en el inicio de la asamblea, en la apertura del año legislativo. Después, bueno, hay que ver a medida que empieza a correr el calendario. Parece mentira que estemos ya hablando de esto porque acabamos de terminar un año electoral, pero va a empezar a hablarse, a posicionarse cada bloque, cada sector político en función del 2027. El segundo semestre, lo que le estás coste- diciendo que el segundo semestre no va a ser fácil. Le va a costar más, sí. Como pasó, bueno, antes de esta elección, ¿no? O sea, pensemos en 2022, pensemos en 2018, pensemos en 2014, o si son años donde, Leo, al terminar, Claro. empiezan las especulaciones. Y se empiezan a configurar los mapas electorales en las provincias, los gobernadores con aspiraciones de seguir o no, las disputas internas dentro de algunos espacios para ver quién sucede a los gobernadores. Allí hay posicionamientos, allí por allí los gobernadores que ahora son aliados se tienen que mostrar un poco más duros para diferenciarse de la oferta que pueda hacer la Libertad Avanza. La Libertad Avanza tuvo una buena elección legislativa ahora en octubre pasado en varias provincias y seguramente va a pretender ir por esas gobernaciones. Entonces, esos gobernadores que muchos son aliados del gobierno nacional aquí en el Parlamento, dicen, bueno, si les está ofertando algo la Libertad Avanza, ¿yo con qué propuesta voy? Claro. Está bien, se pueden asegurar la gobernación en una elección anticipada y decir todo queda ahí, pero tienen riesgo de perder la gobernación. Salta, también, Misiones, Neuquén, ¿no? Claro, Son Salta, provincias Misiones, Neuquén, Córdoba. aliadas. Que van a votar seguramente comienzo del año que viene. Claro. No van a esperar hasta, Sí, sí, hasta no, Córdoba octubre. también. pero tanto, claro. Va a por haber un eso, anticipo son fuerte. Bueno, provincias. acuerdo de Unión Europea y Mercosur, decíamos, lo va a tratar este Congreso. Se estudió todo, Leo. Estudiamos todo, sí, Todo. sí. Con Martín Bravo estuvimos también intercambiando algunas opiniones, que ahora hay algunas cuestiones que están pasando en la política sobre este acuerdo que se firmó el 17 de enero. Viajó el presidente Javier Milei a la capital de Paraguay, Asunción, para estampar la firma, y a partir de allí los países integrantes del Mercosur tienen que avalarlo cada uno. Lo que se dice es que con que lo firme uno ya entra en vigencia. Eso, ¿Cómo que lo firme uno? Me perdí. Eso, por eso ¿Que lo te firme lo uno digo qué? en modo de incógnita. Con que lo firme uno, está avalado ¿Un por país? el Mercosur, sí. Eh, Con que lo avale un parlamento, digo. No, con me que lo cuesta firme. eso. Sí, a Yo mí lo- también. o Cuando sea, me la lo diferencia dijeron, entre Mercosur y Unión Europea es que Unión Europea tiene, o sea, los países al momento de adherir conceden derechos soberanos. Claro. Entonces, hay algunas atribuciones, no todas, que se las confirió cada país al Parlamento Europeo. Claro, sí. Entonces, por eso el Parlamento Europeo define cosas que en el Mercosur solo pueden definir los países. Sí, el tema es que tiene me- mayor estatus jurídico. sí. el- Claro, la- es la subsidiario. O sea, Unión. Sí. Era la idea que el Parlasur funcionara. Claro, me el parece que Parlasur, iba a bueno, ser- es que quedó ahí a mitad de camino, ¿no? alguna vez el Parlamento de Unión Europea no empezó siendo así. Algún día se le fueron concediendo y el Parlasur podría ser así algún día, ¿no? Era la Claramente. Comunidad Económica Europea, que después fue tomando lo que vos decís, Claro. algunas cuestiones más jurídicas y más legales como para poder avanzar un poco más, pero primero era Pero son un montón de Mercosur, países. digamos, una Claro. comunidad económica. Son un montón de países. Acá somos 4. Son 27. Claro. Y lo que pasó ahora es que el Parlamento Europeo dijo, bueno, que la parte de la justicia del Tribunal Europeo determine si esto alcanza con el aval del Parlamento Europeo o cada uno de los 27 países se tiene que expedir. Claro, porque En tienen eso- su propio Tribunal de Justicia. Es parte Claro, de los exactamente. derechos que cada país le confirió a la Claro, Unión exactamente. Europea. Ese Tribunal de Justicia tiene que decir si, además de todo lo que se avanzó hasta ahora, cada uno, o sea, los 27 países, cada uno en lo suyo, digamos, tiene que avalarlo. Y allí algunos dicen que sí, otros dicen que no. Está trabado ahí, pero ayer nos decían desde la Libertad Avanza, eso no impide que nosotros avancemos con la sanción, y hay intención del bloque de la Libertad Avanza, también lo decían un poco hablando en off, de que sea Argentina el primer país que lo ratifique a nivel parlamentario. ¿Y los números crees que están? Disculpame que me Los adelante números están, tanto. hablábamos con Martín Bravo antes de ingresar de que es el peronismo el que tiene un poco más de dudas y diferentes posturas en lo que tiene que ver con esto. ¿El resto crees que está, más o menos? Los habituales aliados del gobierno me parece que Provincias sí. Unidas, por ejemplo, está, que no es un aliado del gobierno. Provincias Unidas puede estar por el sector primario del agro, me parece, que le conviene ese mercado, la zona núcleo agropecuaria, Santa Fe y Córdoba, que son el fuerte del bloque Provincias Unidas. Tenés 10 ¿Y el sector agroindustrial?
puede llegar El a... tema es la industria. El tema de la industria, los cordones industriales, bueno, de Buenos Aires, que es el más grande, y allí sí, Rosario tenés algunas dudas. Pero hay también. que ver qué prevalece, ¿no? Yo pienso en voz alta. Decíamos con Leo, Sí. si el peronismo tiene sus diferencias, una parte está a favor, o por lo menos no es tan crítico, bueno, es difícil que la oposición pueda bajar el acuerdo, ¿no? No, claro, si partís de que el peronismo, que es el bloque más picante, Claro. te da un par de votos, como pasó en el Senado con el presupuesto. Se rompió el peronismo, terminaron con casi 2/3. Exactamente. O sea, porque aparte se genera este efecto dominó, que nadie se quiere quedar afuera de una victoria cuando no está tan convencido de ir en contra, ¿no? Claro, por eso. De hecho, el rechazo europeo venía más de los países con mayor agricultura, de Francia y... Francia no, claro, no está de acuerdo. Francia no quería, pues sí, Argentina o Sudamérica es fuerte en granos, y Francia también, no tanto en industria como Alemania, que Alemania sí lo quiere, Brasil sí lo quiere, tiene más espalda que Argentina, claramente. Entonces, muchos también de los detractores de parte de Unión por la Patria te dicen, y esto es un acuerdo Brasil-Alemania, todos los demás, está bien, estamos ahí, pero somos un poco También es cierto que tenés que tener actores propios, locales, como para ver qué política industrial tenés y qué política internacional. Porque si vos me decís que esto rompe la industria, y la industria hace 20, 25 años que en Argentina no tiene un crecimiento sostenido en niveles de empleo y en generación de divisa, vos decís, bueno, contame qué estamos rompiendo. Claro, por ¿No? eso, Porque es una pregunta lógica. Si estamos así, bueno, probemos con esto. Pero claro, o sea, es natural esto, son ciclos que se agotan, y por otro lado lo que sí me dio la sensación de que Europa se apuró a firmar, los países que están a favor, porque vieron que la cuestión geopolítica se está un poco dirimiendo, algunos le llaman esferas de influencia, que se disputan Estados Unidos y China, que se están quedando fuera de todo. Nosotros que inventamos todo, ahora nos estamos quedando afuera, y tiene este acuerdo a una firma y no lo querían dejar pasar, ¿no? Por eso, este realineamiento internacional con China, Estados Unidos como actores, también Rusia, bueno, la Europa sí lo dejaba un poco lo dejó dónde afuera. estamos o quiénes somos, entonces apuntan a esto. Ahí en las placas tenemos algunos números del ver. volumen que implica este comercio, está incluido en el temario de extraordinarias, el bloque regional, es decir, el Mercosur lo firmó el 17 de enero en Asunción, y se consolida a partir de este acuerdo un área de libre comercio del mundo, que sería la mayor y que conecta a 31 países, 27 de la Unión Europea y 4 del Mercosur. Estamos hablando de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Bolivia y Venezuela en su momento tenían un grado inferior de inclusión en este Mercosur. Chile nunca estuvo. Chile nunca estuvo, fue aliado eventual. Esto significa que puede firmar acuerdo de libre comercio, porque lo que tiene Mercosur es una cláusula, creo que del año 2000, por la cual si un país firma un acuerdo de libre comercio, tienen que hacerlo los otros. No se puede hacer en forma... Eso generó que Chile nunca se adhiera al Mercosur, porque como a su vez hay un arancel externo común, a mí no me conviene, yo vivo del comercio exterior. Claro. Y bueno, por eso es tan... Y creo que es la época de acuerdos del Mercosur. Sí. Son ciclos, ¿no? Y Chile siempre tuvo esa política exterior, entonces por eso nunca terminó de integrarse al Mercosur. Suman en total estos 31 países 780 millones de personas y el 20% del PBI global. Números para nada despreciables los que se presentan y los que te muestran quienes dicen es necesario avanzar con este acuerdo. El comercio con la Unión Europea representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, estamos hablando del bloque, frente a máximos de casi el 32% en 1991. Fíjate que ahí después entró a jugar China, entraron otros actores y lo que menos cayó, del 10% de las exportaciones de la Unión Europea del Mercosur. Mercosur a Unión Europea. O sea, no exportamos nada. No exportamos nada, no es uno de los mercados principales. Pero imaginemos, ¿no? Vayamos a 1960, cuando China no era más que un país en posguerra, no podía comprar los granos que compra hoy, se vendía trigo a Europa. Claro. Se vendía trigo a Europa, también Unión Soviética, no mucho. Pero se vendía trigo, Unión Soviética es parte de Europa, pero se vendía toda Europa, ¿no? Europa. Y hoy ya prácticamente no se vende. No, quedó muy bajo el número ese que estamos viendo. Por eso hacen bien los agricultores franceses, se los entiende cuando dicen, bueno,
vamos a volver a un esquema. Sí. Y sí, y bueno, sí. Sí, ahí está la ventaja que tienen, digo, de que se autoabastecen de alguna manera, entonces hay menos exportación. Pero a costo Claro, alto, ¿no? Porque hay aranceles. por eso. Y, Seguramente, si nosotros podemos exportar granos en demasía y algún producto primario, vamos a claramente ocupar. Argentina exporta a Europa productos primarios. No, Bueno, sí. no tenemos mayor industrialización, en un viejo debate también de Ya. la política económica argentina. Caducado, creo. Sí, tenemos para 5 programas más o menos caducado, con ese tema. Es como debatir sobre las formaciones de los equipos en el siglo XX, sí, ya está. Sí, ya está. Bueno, por eso. Entonces, para no entrar en qué modelo lleva adelante la Argentina, decimos que la Unión Europea otorgará acceso libre de aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur y acceso preferencial para otro 7,5% de las exportaciones. Esto es lo que está sobre la mesa en cuanto a lo que tiene que ver con los números. Ahí te decía lo que hablábamos un poco antes de ir a las placas, que el Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo por estas diferencias que se habían dado entre si con el apoyo del Parlamento Europeo alcanzaba o cada una de las jurisdicciones lo tenía que definir por sí misma. Y la resolución judicial demora el inicio de la aplicación y su tratamiento parlamentario. ¿Qué se dijo cuando se remitió a la justicia? Que tiene dos partes este acuerdo. El acuerdo en sí, lo macro, digamos, hay un paraguas macro y después hay convenios interinos. Está dividido en esas dos partes. Entonces, algunos países están diciendo, bueno, hasta que no se defina el acuerdo macro votado, sí se pueden ir haciendo los convenios interinos. Es decir, que cada país va diciendo, Argentina, hola Bélgica, tengo esto, exportamos, importamos del negocio, y se puede hacer a partir de ese convenio interino, que es donde se dividen dos. Y otros países dicen no, tiene que estar todo aprobado y todo avalado para que se ponga en marcha. Todo avalado en los dos países, en los dos continentes. En los dos continentes, exactamente. Y mientras tanto no se pueden avanzar con esta especie de negociaciones individuales. Recordemos que acá nadie puede inventar nada, porque yo sé que algunos escuchan diciendo, bueno, pero hacen negociaciones. No, acá se está discutiendo baja de aranceles. Claro, por eso. Cuando vos haces un embarque y haces un contrato, ese contrato tiene que tener la baja de aranceles explícita. Sí. O sea que esto que está diciendo Leo es importante, porque si eso empieza a aplicarse, se siente, digamos. Claro, no eso, es que se puede fraguar. No es un grano más, un grano menos. No, limones o lo que sea, si tienen un acceso fácil con baja aranceles, te pueden perjudicar. La industria de algún país europeo que está diciendo, pero yo no sé si me fluye, una vez que fluye, una vez que metiste el primer barco, metés 700 por día, ya está. Exactamente. Porque ¿quién te va a bajar de eso? Por eso está este advertencia que están haciendo algunos países de la Unión Europea. Bueno, perfecto, Leo, impecable. En esta reunión de la mesa política en Casa Rosada que hablábamos antes, también van a tratar este tema o lo están tratando en este momento. ¿Qué le falta de la Rosada para definir de esto? ¿Ya está o no? Sí, bueno, ver cuándo es el momento. Todavía no enviaron. Todavía no enviaron. O sea, Si lo envían ahora, aparentemente, claro. Sería esta semana. Claro, porque todavía no se envió. Lo que están diciendo es que no se envió el acuerdo, no está enviado. Les cuento cómo es, porque ya lo vimos muchas veces. Acá se envía, es en formato de proyecto de ley. El proyecto de ley dice, apruébese el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y está el acuerdo adjunto. El Congreso no puede tocar las líneas del acuerdo, porque el acuerdo ya está. Lo que puede hacer es aprobarlo aprobarlo en su totalidad o no aprobarlo. Sí, no se Esto puede pasa decir. todo El el tiempo, inciso 24 que dice que los aranceles deben ser no se pueden tocar. No se pueden Es tocar. lo Viene que como hay. adjunto, viene como si estuviera encriptado. Sí. Y si no, entre 27 países quedaría... Claro. ¿Qué texto quedaría, no? Claro, cualquiera. Esto se vio también cuando se firman los acuerdos con el FMI. Sí. El FMI también es igual, sí. que se envió al Congreso allá en el año 2022. Y justamente lo que sí puede hacer el Congreso, y también pasa mucho, es decir, no me gusta este acuerdo y no tratarlo. Claro. Los acuerdos no vencen, esto es un dato interesante. Más que rechazarlo, no tratarlo. No tratarlo. Con eso el acuerdo ya... Que no haya quórum. No, que no se trata en comisión, directamente. Esto pasa mucho, de hecho, Fernando Iglesias, a veces por negligencia, Fernando Iglesias, que fue el último presidente de la comisión de primero de Mercosur y después de Relaciones Exteriores, tomó todos los acuerdos que estaban pendientes de tratar, y había algunos del año 94 escritos con Olivetti, ahí, con una tipografía, y los embajadores suelen venir acá, se los suele ver, a ir a las presidencias de las comisiones de Relaciones Exteriores y decir, ¿me podés tratar el acuerdo que tengo del año tanto? Y bueno, tenés que buscar los consensos para que se trate. Si no se trata, el acuerdo
nadie lo va a poner en tratamiento para que se rechace, no tiene sentido, sobre todo porque no caduca. Por lo pronto, este proyecto, como dice Martín, se va a enviar y todo hace ver de que si está el número va a llegar al recinto primero en diputados, ¿no, Leo? Sí, empieza a ir por acá por la Cámara de Diputados, por eso hay una especie de semblanteo en los diferentes bloques a ver qué piensa. Seguramente va a ser uno de los temas de la reunión que está por comenzar en algunos minutos. ¿Cómo es? ¿A las 14? ¿Quién se reúne? A las 14 convocó el presidente de la Cámara, Martín Menem, a los titulares de todos los bloques de la Cámara para ver cuál va a ser la agenda de trabajo de las sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta el temario enviado por el Poder Ejecutivo. Esto es, por ejemplo, cuándo se constituyen las comisiones, cuándo se reúnen esas comisiones y qué sesiones va a haber en diputados, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que hay una semana un poco corta que tiene que ver con la de Carnaval y que 16 y 17, lunes 16 y martes 17 son feriados, allí puede haber alguna dificultad con los vuelos, pero intensificar o comenzar la semana próxima con el tema del régimen penal juvenil en las comisiones que se van a constituir ese mismo martes y trabajar por allí miércoles. Y la intención del oficialismo es ver qué pasa en el Senado con la modernización laboral para ver si la pueden incluir en una sesión del miércoles 25 junto con este proyecto penal para los jóvenes. Y dijo Martín varias veces, y él seguramente está con el teléfono muy atento, en este momento mucho de esto se está hablando en la Casa Rosada. Sí, y la semana, lo que decía Leo, es cierto que hay una semana corta por Carnaval, pero sería el único momento que el oficialismo debería apuntar si es que quiere que los proyectos que se aprueben acá los sancione el Senado. Si no, hay que esperar a marzo. Si no, claro, ya queda para el periodo ordinario, ¿no? ¿Qué sería el penal juvenil y acuerdo Mercosur-Unión Europea? No mucho más. Claro. Sí. Si quiere que se sancione en febrero, tiene que apuntar esa semana de Carnaval. Claro, exactamente, porque necesita 7 días en el Senado entre dictamen. Hay dos restricciones muy graciosas. En diputado necesita dictaminar 10 días antes del fin de un periodo ordinario o extraordinario. Sí. Y en el Senado necesita sesionar 7 días después de un dictamen. Eso siempre. Claro. Entonces, salvo que tenga 2 tercios en el caso del Senado. Diputados es esto que dije. Entonces, ¿qué pasa? Si resuelve diputados, tiene que resolver, como dice Martín, 18, 19. Claro. Antes del 20, claro. Antes del 20, 22, sí. No, porque claro, y para que sea 7 días antes. Bueno, gracias Martín por acompañarme en esta hora. Gracias, gracias señor Leo. Nosotros nos vamos, volvemos mañana acá a las 13 en Diputados TV con la bancada y toda la información de la Cámara de Diputados.